Mis padres arruinaron todas mis propiedades por venganza, y yo era inocente. La primera vez que entendí que mis propios padres estaban intentando destruir mi vida. Ya era demasiado tarde. Estaba sentada frente al escritorio de mi pequeña oficina, mirando una carpeta llena de documentos que demostraban que varias de mis propiedades tenían problemas legales que yo jamás había provocado. Una de las casas tenía una deuda que nunca había contraído. Un pequeño local comercial aparecía con una autorización que yo no recordaba haber firmado, y el apartamento que había comprado con los ahorros de casi 10 años estaba a punto de entrar en un proceso que podía hacerme perderlo. Lo peor no era el dinero, lo peor era que todos los documentos parecían indicar que yo era responsable. Llamé a mi abogado, convencida de que encontraríamos un error, pero después de revisar los papeles durante casi una hora, me miró con una expresión que jamás había visto en él y me dijo: alguien está haciendo esto desde hace mucho tiempo. En ese momento pensé en todas las personas que podían querer perjudicarme, un antiguo socio, una persona con la que había tenido problemas, incluso pensé que alguien podía estar intentando estafarme, pero jamás imaginé que la respuesta estaba en mi propia familia. Yo había crecido creyendo que mis padres, Daniel y Marta, eran las personas que más me querían en el mundo. No éramos una familia perfecta, pero durante mi infancia nunca me faltó lo necesario. Mi padre era estricto, de esos hombres que pensaban que los hijos debían obedecer sin hacer demasiadas preguntas, mientras que mi madre era más cariñosa y siempre encontraba la manera de justificarlo. Yo era la mayor de 2 hermanos y desde muy joven aprendí a ser independiente. Cuando terminé mis estudios comencé a trabajar y ahorré cada centavo que pude. Mi primer gran logro fue comprar una pequeña casa que estaba bastante deteriorada. La arreglé poco a poco y años después pude venderla por mucho más de lo que había pagado. Con ese dinero compré 2 propiedades más pequeñas. Finalmente, un local que alquilaba a un negocio. No me hice rica, pero había construido algo que me daba tranquilidad. Mis padres siempre decían que estaban orgullosos de mí, aunque con el tiempo empecé a notar algo extraño cada vez que conseguía algo. Mi padre encontraba una manera de minimizarlo. Tuviste suerte, decía. No sabes lo que es levantar una familia desde cero. Yo intentaba no tomarlo personalmente porque pensaba que simplemente pertenecía a otra generación. El verdadero problema comenzó cuando mi hermano menor, Adrián, decidió emprender un negocio que terminó saliendo mal. Había invertido una cantidad importante de dinero y, después de varios meses, comenzó a acumular deudas. Mis padres me pidieron ayuda. Al principio no tuve problema en colaborar, pero luego empezaron a pedirme cantidades cada vez mayores. Una tarde, mi padre me dijo que necesitaban que pusiera una de mis propiedades como garantía para ayudar a Adrián. Me negué. No porque no quisiera ayudar a mi hermano, sino porque había trabajado demasiado para construir lo que tenía y no estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un negocio que no controlaba. Mi padre se puso furioso. Me acusó de ser egoísta, de haber olvidado de dónde venía y de pensar que era mejor que ellos. Mi madre no dijo nada, simplemente se quedó sentada mirándome con los ojos llenos de decepción. Esa noche regresé a casa llorando, preguntándome si realmente había hecho algo malo. Al día siguiente, mi madre me llamó y me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Algún día vas a entender que una familia también sabe cobrar las cosas que hace por ti. No entendí qué quiso decir. Unas semanas después apareció el primer problema. Recibí una notificación relacionada con una de mis propiedades. Según los documentos, había una deuda pendiente vinculada a reparaciones y obligaciones que supuestamente yo había autorizado. Me pareció extraño porque siempre llevaba mis cuentas al día. Llamé al administrador y descubrí que alguien había presentado documentos utilizando información personal que solamente unas pocas personas conocían. Pensé que podía tratarse de un error administrativo, así que pagué una cantidad para solucionar temporalmente el asunto y seguí adelante. Poco después ocurrió algo similar con otra propiedad. Esta vez había un contrato que yo jamás había visto. La firma parecía la mía, pero algo no encajaba. Fui directamente a consultar con un profesional y descubrí que alguien había utilizado copias de documentos personales que yo había entregado años atrás. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo. Revisé todos mis archivos y descubrí algo todavía más inquietante. Faltaban varias copias de documentos que yo guardaba en una carpeta dentro de mi antigua casa. Lo curioso era que esa casa había estado vacía durante varios meses y mis padres habían tenido una copia de las llaves porque ocasionalmente iban a revisar que todo estuviera bien. Cuando les pregunté si habían entrado, mi padre respondió que solamente una vez para cerrar una ventana. Mi madre dijo que no recordaba haber entrado. Ninguno de los dos parecía preocupado cuando les expliqué lo que estaba ocurriendo. Mi padre se rió y me dijo que estaba exagerando. No todo es una conspiración contra ti, comentó, pero esa frase, en lugar de tranquilizarme, me hizo desconfiar todavía más. Entonces apareció Valeria, una de mis mejores amigas desde la universidad. Ella sabía prácticamente todo sobre mi situación económica, porque había estado conmigo desde el principio. Fue la persona que me acompañó cuando compré mi primera casa y la misma que me ayudó a celebrar cuando conseguí mi local. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, se ofreció a ayudarme a revisar mis documentos. Durante varios días nos reunimos después del trabajo y comenzamos a comparar contratos, fechas y movimientos. Una noche encontramos una coincidencia que me dejó paralizada. Algunos documentos habían sido entregados en fechas en las que yo
estaba fuera de la ciudad, y las personas que figuraban como testigos eran individuos relacionados con un antiguo negocio de mi padre. Valeria me dijo que aquello no parecía casualidad. Yo todavía quería creer que había una explicación sencilla, hasta que descubrimos algo que cambió completamente la historia. Una de mis propiedades había sido transferida temporalmente, como garantía para una operación que yo jamás había autorizado. El documento tenía mi nombre y una firma que se parecía muchísimo a la mía, pero había un detalle que nadie más podía conocer. La firma estaba hecha con una versión de mi nombre, que yo había dejado de utilizar años atrás. Era la misma forma en que aparecía mi nombre en unos documentos familiares antiguos. Le pregunté a mi madre si recordaba esos papeles. Su reacción fue inmediata. Se puso pálida y cambió de tema. Aquella noche comprendí que mi madre sabía algo. La confronté al día siguiente. Al principio negó todo, pero cuando mencioné los documentos antiguos comenzó a llorar. Pensé que finalmente me diría la verdad, pero lo que me contó fue aún más extraño. Según ella, mi padre había estado convencido durante años de que yo le debía parte de mi éxito a la familia. Antes de que yo pudiera responder, me reveló que cuando compré mi primera propiedad, mi padre había utilizado algunos contactos para ayudarme con ciertos trámites. Yo nunca lo había sabido, pero eso no significaba que tuviera derechos sobre mis bienes. Mi madre aseguró que mi padre había comenzado a guardar copias de mis documentos por si algún día necesitaba demostrar que la familia también había contribuido. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho. Ella bajó la mirada y respondió: porque sabía que te ibas a enfadar, pero todavía faltaba descubrir lo peor. Cuando regresé a casa esa noche, encontré a Valeria esperándome. Tenía una expresión que no había visto nunca. Me dijo que había encontrado algo mientras revisaba antiguos mensajes. Un año antes, mi padre le había escrito directamente a ella. Le había preguntado por mis propiedades, mis horarios y mis planes financieros. Valeria había respondido varias veces. Cuando le pregunté por qué nunca me había contado aquello, comenzó a llorar. Entonces admitió que mi padre le había pedido información sobre mí durante meses. Ella decía que al principio pensó que solamente quería saber si yo estaba bien, pero después comprendió que estaba reuniendo información para perjudicarme, y ahí llegó el golpe que más me dolió. Valeria había recibido dinero de mi padre por esa información. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La persona a la que había considerado mi mejor amiga había estado colaborando con mi padre, pero cuando pensé que ya había descubierto toda la verdad, ella me entregó un sobre. Dentro había copias de mensajes y documentos que demostraban que Valeria no era la única. Mi hermano Adrián también estaba involucrado. El negocio que supuestamente había fracasado no había perdido todo el dinero como me habían hecho creer. Parte de ese dinero había sido utilizado para cubrir gastos relacionados con los documentos y movimientos que estaban afectando mis propiedades. Mi hermano había aceptado participar porque mis padres le habían prometido que, si conseguían quedarse con una parte de mis bienes, utilizarían ese dinero para ayudarlo a empezar de nuevo. La razón detrás de todo aquello era todavía más absurda de lo que podía imaginar. Mi padre estaba convencido de que yo había recibido una herencia secreta de un familiar y que había ocultado parte del dinero. Esa persona había fallecido años atrás y, aunque efectivamente había dejado algunos bienes, yo había declarado todo legalmente y nunca había escondido nada. Mi padre, sin embargo, había escuchado una versión completamente diferente de la historia. Durante años había alimentado la idea de que yo había recibido mucho más de lo que decía y que estaba escondiendo dinero mientras él y mi madre vivían con dificultades. Cuando se enteró de que yo había comenzado a comprar propiedades, interpretó cada logro como una prueba de que le estaba mintiendo. Lo más increíble fue descubrir quién había iniciado ese rumor. No había sido mi padre, había sido mi propia madre. Años atrás, durante una discusión familiar, ella había insinuado que el familiar fallecido me había dejado una cantidad importante de dinero. Lo hizo porque estaba molesta conmigo y quería demostrarle a mi padre que yo no necesitaba ayuda económica. Nunca imaginó que él tomaría aquella frase como una verdad absoluta y comenzaría a construir toda una historia alrededor de ella. Durante años, mi padre había esperado que yo confesara dónde estaba ese supuesto dinero. Cuando nunca lo hice, decidió que yo estaba engañando a toda la familia, pero aún quedaba una pieza del rompecabezas. ¿Por qué habían intentado arruinar todas mis propiedades, en lugar de simplemente pedirme el dinero? La respuesta apareció cuando mi abogado consiguió acceso a información que demostraba que varios movimientos habían sido preparados con mucha anticipación. No querían únicamente obtener dinero, querían hacer que yo pareciera irresponsable financieramente para que, llegado el momento, pudiera perder el control sobre mis bienes. Mi padre había convencido a mi madre y a mi hermano de que, después de provocarme suficientes problemas, yo terminaría vendiendo las propiedades a bajo precio para cubrir las deudas. Ellos planeaban comprar algunas de ellas mediante terceros. Cuando descubrí aquello, tomé una decisión que nadie esperaba. No fui a enfrentarlos inmediatamente. Guardé cada documento, cada mensaje y cada prueba. Dejé que pensaran que todavía no sabía toda la verdad. Durante varias semanas actué como si estuviera intentando solucionar mis problemas sin entender qué estaba pasando. Mientras tanto, mi abogado comenzó a trabajar en
silencio. Recuperamos documentos, revisamos movimientos, y conseguimos pruebas suficientes para demostrar que yo no había autorizado aquellas operaciones. El momento definitivo llegó durante una reunión familiar. Mi padre estaba hablando de que yo debía vender una de mis propiedades para terminar con todos esos problemas. Mi hermano apoyaba la idea y mi madre permanecía en silencio. Entonces puse una carpeta sobre la mesa. Les dije que había encontrado los documentos. Mi padre intentó fingir sorpresa, pero cuando mencioné las fechas exactas de algunos movimientos, dejó de hablar. Después puse sobre la mesa las copias de sus mensajes con Valeria. Mi hermano comenzó a llorar. Mi madre se llevó las manos al rostro, y entonces hice la pregunta que llevaba meses guardando. ¿Cuánto tiempo pensaban seguir haciéndome creer que yo era el problema? Mi padre no pidió perdón. En lugar de eso, dijo algo que jamás olvidaré: tú nos obligaste. Según él, yo había cambiado desde que comencé a ganar dinero. Decía que había dejado de necesitar a mi familia y que eso lo había humillado. Yo lo miré y entendí que nunca había sido realmente por el dinero. Era por el control. Durante años habían confundido mi independencia con una traición. Las consecuencias fueron inevitables. Los movimientos fraudulentos fueron investigados y varias personas tuvieron que responder por sus decisiones. Mi hermano perdió la confianza de toda la familia y tuvo que empezar nuevamente desde cero. Valeria desapareció de mi vida después de admitir que había aceptado ayudar a mi padre porque necesitaba dinero. Aunque eso no justificaba lo que hizo, mi madre intentó reconstruir nuestra relación, pero durante mucho tiempo no pude volver a confiar en ella, y mi padre dejó de hablarme. Yo, por mi parte, logré recuperar el control de mis propiedades. Algunas tuvieron que venderse, porque ya no quería mantenerlas, después de todo lo ocurrido, pero otras decidí conservarlas, no porque necesitara demostrarle nada a mi familia, sino porque representaban años de esfuerzo que nadie tenía derecho a quitarme. Meses después recibí una última carta de mi madre. Pensé que sería una disculpa, pero en realidad contenía una confesión. Me reveló que mi padre había empezado a investigar mi vida financiera años antes de que ocurriera el primer problema. Había incluso contratado a una persona para seguir mis movimientos económicos. Pero lo que más me sorprendió fue la última frase de la carta. Tu padre nunca creyó realmente que hubieras escondido una herencia. Después de todo lo que hizo, creo que esa historia dejó de importarle. Lo que quería era que necesitaras de él otra vez. Guardé aquella carta durante mucho tiempo. A veces todavía me pregunto cómo una familia puede llegar tan lejos por orgullo. Yo había pasado años creyendo que debía agradecerles cada oportunidad, cada ayuda y cada sacrificio, y terminé entendiendo algo que me costó aceptar. Ayudar a alguien no te da derecho a controlar su vida para siempre. Mis padres intentaron quitarme mis propiedades porque creían que así podrían devolverme al lugar donde, según ellos, yo debía estar. Lo que nunca entendieron fue que una casa puede perderse, un negocio puede fracasar y el dinero puede desaparecer, pero cuando una persona aprende a defenderse por sí misma, ya no existe forma de obligarla a volver a ser quien era antes, y quizá esa fue la verdadera venganza que jamás planeé. No destruirlos, no humillarlos y ni siquiera hacerles pagar con la misma moneda. Simplemente seguí adelante, porque al final, ellos intentaron quitarme todo para demostrar que yo no podía vivir sin ellos, y lo único que consiguieron demostrarme fue que sí podía.